¿Qué tal? Mi nombre es Juan López Córcoles y soy uno de los guionistas del podcast. Si estás escuchando esto es porque ya has terminado la serie Escoltas, la sombra que me protegía de ETA, y te has quedado con ganas de más. Aquí te ofrecemos un poco de contenido adicional para entender la vida de aquellos escoltas que sirvieron en el País Vasco. Pablo Muñoz es uno de los periodistas de ABC que ha informado sobre el terrorismo de ETA en las últimas décadas para el periódico. Os voy a dejar ya con una charla suya con un alto mando policial que estaba al frente de la coordinación de seguridad en aquellos años. Estamos con una persona que estuvo 30 años destinado en el País Vasco. Él es Policía Nacional, un alto cargo del cuerpo. Durante 30 años, como digo, estuvo destinado en el País Vasco de forma ininterrumpida y vivió desde el principio en primera línea la lucha contra la organización terrorista ETA. Él también ha sido testigo de cómo los escoltas empezaron a formar parte del paisaje del País Vasco y cómo se produjo también posteriormente esa retirada de forma gradual. Así que ya sin más preámbulos, vamos a hacer ya las primeras preguntas para que podáis haceros una idea de cómo se organizó todo este asunto. Y la primera de ellas, como no, es en qué contexto empiezan a surgir, en qué contexto histórico empiezan a surgir los escoltas, por qué se ponen a los escoltas a muchas personas en el País Vasco. Hola, buenos días. Vamos a ver, primero que escolta, entiendo que se refiere a escoltas de seguridad privada. Seguridad privada, sí. Sí, bueno, pues esto surge a partir del 95-97, donde se produce una escalada del terrorismo, digamos, a otros niveles, no solamente contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Ejército, Policía Municipal incluida también, sino que ya van a por, aunque anteriormente también lo habían hecho, pero no a ese nivel, van a por políticos, a por periodistas, a por gente, digamos, de la llamada intelectuales, todo aquello que estuviera en contra de lo que era el terrorismo etarra. Realmente esto formaba parte de lo que se conoció como socialización del sufrimiento, esa nueva estrategia de ETA en esa época del 95. ¿Qué es eso de la socialización del sufrimiento para alguien que seguro que nos va a oír y que nunca ha oído hablar de ello? Vamos a ver, la socialización del sufrimiento, eso surge a raíz en el año 94. Ellos le llamaban ponencia, lo que es el MLNV, la ponencia Oldaltzen, y de esta ponencia surge, la dirige ETA, por supuesto, solo que afecta a todo el MLNV. ETA era, por así decirlo, el timonel de la trainera, y todo el resto del MLNV, Ribatasuna, Jarrai, gestoras, etcétera, todos los movimientos que lo integran tienen que acatarlo, o lo acataban. Y consiste en que, aparte de atacar a los objetivos de siempre, están viendo que con eso no doblegan al Estado, no doblegan al Estado español, y entonces dicen, bueno, pues vamos a dar un salto más, un salto cualitativo, y vamos a hacerles más, a intentar dar a otros objetivos que les hagan más daño. Políticos, ya de una forma continuada, porque anteriormente hay que recordar que ya en los 70 y primeros y en los 80 ya hubo atentados contra políticos, pero ahora ya de una forma sistemática, contra periodistas también, que ellos le llaman que son periodistas chacurras, y contra cualquiera persona que con un cierto nivel cultural que se manifestara públicamente en contra de la violencia terrorista. Aquí es en este contexto como surge es la presencia de los escoltas. Es una decisión, entiendo que bastante complicada de tomar, de adoptar. ¿Cómo se seleccionaban los escoltas? ¿Cómo se preparaban? ¿Tenían algún curso? ¿Había algo de esto? Bueno, vamos a ver. Obviamente, escoltas ya teníamos, que prestábamos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo obviamente la Ertzaintza, que se prestaba a diferentes personalidades. Obviamente no dábamos abasto con lo que se nos vino encima a raíz del triángulo de la muerte de Ordóñez, Mújica y sobre todo Miguel Ángel Blanco.
A partir de ahí hay que dar un montón de escolta, un montón de servicio a mucha gente, a concejales, a gente significada más o menos con la política, como hemos dicho antes, con intelectuales, con periodistas, y evidentemente la fuerza de seguridad no teníamos personal para eso. Entonces se recurre a los servicios de seguridad privada, de las escoltas privadas. ¿Qué pasó? Que también a ellos les pilló con el pie cambiado. A ver, entonces tuvieron que sacar gente con una máquina prácticamente, coger gente de todo tipo, darles un pequeño curso y bueno, pues lo que en otros sitios son porteros de discoteca y tal, pues aquí se cogían, oye, vente para acá. La verdad es que se les daban cursos muy, muy breves. Todo esto, a ver, tenía que estar supervisado por el Estado, por la seguridad privada del Estado, por las unidades de seguridad privada. Pero ¿qué pasa? Que esto es como todo, es un negocio. En el fondo, la seguridad privada fue un negocio y un gran negocio para ciertas empresas. Entonces, estas empresas radicadas fundamentalmente fuera del País Vasco, solo que habrían delegaciones allí, pues empezaron a sacar escoltas pues a troche y moche, porque claro, el Estado pagaba. Entonces, por cada servicio, por cada escolta que pues, se ponía, pues tanto quedaba al Estado. Y ese dinero, una parte sí iría al escolta, al escolta privado, pero una gran parte también se la quedaban las empresas. Esto además de sacar tanta gente a la calle armada, esto tenía que plantear también para las fuerzas de seguridad problemas de logística claros. ¿Cómo se solucionaba esto? Pues de una forma bastante difícil, o sea, porque yo siempre pongo un ejemplo, y es que en una calle principal de una de las capitales vascas, pues 10:30, 11 a la hora del café, si tú pasabas por allí, que es una calle peatonal, yo siempre decía, como aquí a alguien se les tira un petardo, se organiza la de Dios en Cristo. Porque tú pasabas por la calle, que son cafeterías, están muchas cafeterías, y tú veías que en las puertas y dentro de los bares pues había mucha escolta. Tanto algunos que eran de las cuerpos de seguridad del Estado, pero eran menos, porque nosotros teníamos menos personalidades a cubrir, pero luego escoltas privados había un montón. Y claro, pues, eso era bastante difícil de conjugar. ¿Lo llevábamos bien? Bueno, hubo que llevarlo. Hubo que crear órganos de coordinación, porque si no aquello se iba de madre. Y luego que no es tan fácil coger a una persona, darle una pistola y soltarla en la calle. Bueno, tiene que tener una preparación, tiene que saber a quién tiene que reportar, tiene que saber cómo comportarse, tiene que saber que la pistola no sé exactamente ellos cómo la llamaban, pero teóricamente los miembros de la seguridad privada no pueden ir las 24 horas armados, tienen que dejar el armamento, en fin. Hay una serie de factores que había que tener en cuenta. Hablabas antes de un órgano de coordinación. ¿Se llegó a crear? Sí, nosotros me imagino que cada cuerpo haría el suyo, porque nosotros creamos uno en Bilbao, un órgano de coordinación de las escoltas, porque a ver, las escoltas privadas, obviamente las escoltas del Cuerpo Nacional, pues las llevábamos, se dirigían en el Cuerpo Nacional, pero había todas las escoltas privadas se repartieron. Unas estaban bajo la supervisión de la Ertzaintza, otros bajo la supervisión de la Guardia Civil y otras bajo la supervisión del Cuerpo Nacional de Policía. Y las que estaban bajo la supervisión del Cuerpo Nacional de Policía hubo que crear un centro de seguimiento, por así decirlo, en Bilbao, donde ya se les llegó a exigir, decir, bueno, no, ustedes cuando empiecen el servicio tienen que llamar por teléfono, lo que fuera. Decir, iniciamos servicio y cuando se levanta el servicio, levantamos servicio, para saber pues cuánta gente había, dónde estaban, en fin, llevar un cierto control sobre ello. ¿Hubo abusos? Muchos. ¿Y de qué tipo eran? A ver, de los escoltas, pocos. Siempre esto es como en toda profesión, siempre hay algún garbanzo negro. Pero luego, al dar escolta a tanta gente, esa gente ya llegó, no al principio, pero sí con los años, con el tiempo, a pensar que los escoltas eran personal de servicio. O sea, pues llévame aquí, llévame para allá. Ya no se utilizaba solo para la vida oficial,
sino también pues incluso pues por ahí la compra. Vamos a la compra y me lleva las bolsas. A ver, eso un policía puede decirle, pues mira, las bolsas las llevas tú y tu hermano si quiere venir. Pero claro, un escolta privado pues le están pagando y le estaban pagando mucho. Y bien, o sea, las cosas como son, que cobraban más que los policías. Pero bueno, entonces pues ahí sí que hubo, y luego con las horas de cierre, hubo que establecer, pues bueno, que salvo las fiestas locales de eso, que se les permitía un poquito más, a la 1 de la mañana todo el mundo tenía que estar recogido. Y hubo gente pues que bueno que se lo saltaba a la torera. Pues bueno, pues porque decían que cojones, que yo me voy, y gente que decían, oye, vamos a tal sitio. Y a lo mejor el escolta decía, oiga, es que allí no debemos de ir porque están los batasunos, toda esta gente está por allí. Dice, no es conveniente, pero ahí prima la orden que te da el que paga. Mientras que yo siempre pongo el mismo ejemplo. En Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos va en la Bestia, se llaman, en el coche que tiene, que le llaman la Bestia, y él dice, vamos a tal sitio y voy a bajar en tal sitio. Si el jefe de la escolta ve algo que no le gusta, dice, aquí no se baja. Y el presidente de los Estados Unidos, por muy presidente que sea, no baja, porque hay quien manda es la seguridad. Aquí, en cambio, pues dice, yo voy a pasear y paseo. Y bueno, pues así pues hubo alguna trifulca que otra. Con las copas hubo también bastantes problemas, pero bueno, yo creo que eso es consustancial a la naturaleza humana. En el momento que tienes, pues te acostumbras y bueno, pues venga. Es evidente que desde el punto de vista de la disuasión, la presencia de los escoltas era importante, pero también aportaban datos para la lucha contra ETA, para abrir alguna investigación. Pues no lo sé. A Guardia Civil y a Ertzaintza no lo sé. Al Cuerpo Nacional de Policía, que yo sepa, no. Pero bueno, tampoco era eso lo que les exigíamos, lo que se les no yo, o sea, lo que se les exigía era que dieran protección, que dieran visibilidad de protección a una persona que era susceptible de ser objetivo de la banda. Por tanto, lo que es el Cuerpo Nacional de Policía, desde luego, igual me equivoco y no lo recuerdo, pero no recuerdo ni que nosotros hiciéramos ningún servicio gracias a una información facilitada por ellos. ¿Quién decide empezar la retirada de escoltas y en qué circunstancias se hace? Eso se hace en el 2008, más o menos, 2008, sí, ya mediados finales del 2008, en que el entonces ministro Alfredo Pérez Rubalcaba se reúne con el consejero de Interior Rodolfo Ares, porque entonces estaban en el gobierno de Vitoria también en el PSOE, y nos dicen que es insostenible. Estábamos ya en una crisis económica bastante seria. Dice, es insostenible que estemos gastando unos 1.700 millones de euros en esto. Esto no puede ser. Aquí se está dando escolta ya hasta al gato y esto no puede ser. Dice, entonces se nos pidió a los 3 cuerpos que reguláramos. Dice, mirar a ver quiénes realmente necesitan esa escolta y quiénes no. Y quienes ya pues se les puede ir levantando ese servicio paulatinamente o no paulatinamente, porque había algunos que es que realmente era increíble que aquella persona tuviera escolta. Pero bueno, entonces nos juntamos pues un mando de la Ertzaintza, un mando de Guardia Civil, y en este caso me tocó a mí. Y bueno, pues hicimos una evaluación, era de 1 a 4. Igual era al revés, de 1 a 4 seguro, pero no, creo que era 4 no había riesgo, por tanto se retiraba. 3, el riesgo era mínimo, se retiraba. 2, bueno, había un cierto riesgo, pero que se podía suplir con contravigilancias, y 1 sí, 1 había riesgo y por tanto las escoltas debían permanecer. ¿Cómo se tomaban los protegidos la decisión de que se les quitaba la escolta? ¿Qué reacciones había por ahí? Bueno, pues algunos bien, porque decían que ya podían moverse con libertad, y otros mal, porque como decía alguno, dice, ¿y ahora dónde aparco yo? Bueno, pues, es que habíamos llegado ya a ese extremo. ¿Dónde aparco yo? Y se llegó a decir en el País Vasco en aquellos años que el que no tenía escoltas que no era nadie. Y es que yo ya digo, es que era, no sé, se había salido de madre. Tampoco ETA existía,
pero no podemos olvidar que entre el 2004 y el 20 de octubre del 2011, que es cuando ellos se rinden, pues me parece que hubo 12 muertos, de los cuales 3 fue en Francia, y los otros 9, pues bueno, sí hubo, bueno, los 2 de aquí en Madrid, ¿cómo se llama esto? De la T4. De la T4, que teóricamente no tenían que haber sido. Algunos, otros eran policía, como Puelles, los 2 guardias civiles de Calviá. En fin, eran gente que no tenía escolta. Escoltados, pues sí, hubo algún concejal, como uno de Mondragón, no recuerdo el nombre. Isaías Carrasco. Isaías Carrasco, y que creo que no llevaba escolta, y creo que algún militar también en Cantabria, no me acuerdo ahora de los 12 de memoria, y no sé si alguna persona más, sí, hubo más, pero vamos, en total 12, ya digo, de los cuales 9 fueron en el País Vasco y los demás no. País Vasco o en el resto de España. Pero ya la cosa, a ver, 12 muertos si quitamos los 3 de Francia, aunque 2 fueron guardias civiles, y el otro fueron Nerin, vamos, el francés, un policía francés. Si quitamos, serían 9 asesinatos en 7 años. A ver, la delincuencia organizada casi causa, vamos, y sin casi, causa más. En ese momento ya, desde que se retiran las escoltas, ETA ya estaba a punto de ser derrotada. Cuando se retiran las escoltas, ETA ya no, como se ha dicho muchas veces, ya no era una organización, ETA era una banda. Entonces, sí que podías jugar con... Sí, vale, había locura, pero ya era una locura de muchos menos, eran muchos menos los que quedaban, encima tenían muchas disensiones internas, ya no era la ETA que habíamos conocido, ya era pues eso, una banda, ya no una organización estructurada, tal, pues era una banda donde, espérate que ahora voy yo, esto no, lo típico, eso de sujétame el cubata que voy yo, ¿no? Pues ya era una cosa menor, además menor, de momento que hay un muerto es sangrante, ¿no? Pero ya no era la organización terrorista que todos habíamos conocido, que causaba pánico, incluso entre la población ya no existía el sentimiento ese de miedo. En fin, había cambiado mucho. Incluso dentro del propio MLNV, pues como se vio poco después, por aquella época, ya se empezó a ver la disensión entre la parte política y la parte militar, mientras que eso unos años antes hubiese sido impensable, porque la parte militar decía A y los demás decían A, o sea, no había vuelta de hoja. ¿Hubiera sido posible que los constitucionalistas pudieran completar sus listas electorales sin sentirse protegidos? Es decir, sin esa presencia de escoltas. El Partido Constitucionalista, vamos a entender al Partido Popular y al PSOE. El Partido Popular difícil. El PSOE lo hubiera tenido más fácil porque en el PSOE tenían entonces más base social allí, radicada en el País Vasco, y yo he conocido a concejales que de verdad que era increíble cómo esta gente, yo decía, digo, ¿y tú cómo es que no llevas escolta? Porque tú vives en un pueblo por ahí perdido, no sé, por poner ejemplo en el Goyerri, dice, pues ¿por qué no? Dice, yo soy albañil, y dice, ellos tenían cuadros base como para completar esas listas. El PP no, por eso el PP por muchas veces recurría a completar las listas con gente de fuera, aunque no, pues sabían que no iban a salir. Y los que iban, pues muchos tenían escolta. O sea, muchos, casi todos o todos. Es ese probablemente el mayor logro de los escoltas, el haber podido, digamos, igualar las fuerzas entre los partidos nacionalistas y los constitucionalistas. Sí, es un logro, y hombre, el mayor logro es que evitaron muertes. Es evidente que evitaron muertes. Porque ETA siempre ha hecho lo mismo, es decir, bueno, al menos la ETA a partir del 2000, cuando iban a ver a un objetivo, si el objetivo llevaba escolta, ya decíamos, vamos a buscar a otro, por si acaso. Ellos no miraban el grado de preparación de la escolta, ni eso para ellos no tenía sentido. Ellos miraban, ojo, este tío tiene escolta. Bueno, como tenemos una lista de objetivos muy amplia, pues vamos a buscar otro que no la tenga. Entonces, ese es para mí, el mayor logro que han tenido los escoltas.
¿Cree que la sociedad y las autoridades han reconocido como se merece el trabajo de este colectivo de escoltas? Hombre, no se lo han reconocido las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se lo van a reconocer a los otros. O sea, es que volvemos a lo de siempre. O sea, aquí, como dijo la productora de la película La Infiltrada, que por cierto recomiendo que se vea, es algo fuera de serie, la memoria histórica se ve que eso no llega ahí. O sea, memoria histórica de hace no sé cuántos años, sí, pero ahora ya no. Bueno, pues habrá que recuperar también la memoria histórica de la guerra de Cuba, de la guerra de Ifni, no sé, pero esto pues no ha tenido trascendencia. Entonces, evidentemente, reconocimiento, pues yo creo que no. Y tampoco se les ha dado una mínima salida profesional digna. Yo no estoy, eso ahí ya se me escapa de mí eso, pero por lo que he leído y he visto, a ver, es que se crearon tal número de servicios, porque claro, es que las empresas ganaban un dineral. Claro, cuando ese dineral ya no entra, pues a los mismos que habían cogido, pues hasta aquí hemos llegado, búscate la vida. Yo creo que no. En todo caso, valió la pena el esfuerzo económico que se hizo. Yo creo que sí, evidentemente sí. Independientemente de los abusos y demás, de un ejemplo que siempre pongo, para que, no sé, pues en la zona de La Rioja Alavesa, más Rioja que Alavesa, pues había una persona que se iba con su tractor a arar y llevaba 2 escoltas, y los 2 escoltas se tenían que poner en el terreno, pues allá a mirar al tractor. O sea, eso eran cosas que no tenían sentido. Decir, bueno, ¿para qué ¿por qué se está pagando esto? Entonces, ya te digo, a pesar de que no hubo, de que hubo excesos, evidentemente yo creo que fue un dinero bien empleado, hasta que ya la cosa ya no se podía mantener. Yo creo que con estas impresiones, y además de una persona que lo vivió en primera fila, que fue protagonista muy importante de la lucha contra el terrorismo en España, creo que esta conversación puede acabar aquí. Pues muchas gracias. Muchas gracias. A usted. Escoltas, la sombra que me protegía de ETA es una investigación periodística de ABC realizada por Israel Viana. Diseño sonoro, Dani Gutiérrez. Ayudante de sonido, Íñigo Martín Ciordia. Edición, Luigi Gómez y Andrea Morán. Ilustraciones, Rodrigo Parrado. Entrevistas, Manuel Garre, Juan López Córcoles e Israel Viana. Idea original, Israel Viana. Producción ejecutiva, Andrea Morán. Guión y dirección, Manuel Garre y Juan López Córcoles. ABC no se hace responsable de las afirmaciones ni opiniones expresadas por las personas que participan en esta serie.